Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Bernal Méndez, soy estudiante de la Facultad de Zootecnia. Estoy presentando la electiva de profundización de bienestar animal y pues buenas prácticas pecuarias. En el tema que quiero del estudio que quise enfocarme es el bienestar en las producciones cotornícolas de piso en Colombia. Ese es uno de los factores muy importantes, ya que muy poca información se encuentra al respecto y asimismo pues es mejor incentivar ese tipo de conocimientos para mejorar el bienestar en este tipo de producciones. Hay algunas estrategias que yo quiero implementar, que me gustaría que la principal y pues la que se tiene un poquito más de incidencia, ya teniendo en cuenta los estudios anteriores, es implementar un sistema acústico o mejor conocido como la música o poner baffles y poner música alrededor del galpón para que estos animales se concentren por el sonido de la música y no de los sonidos que se encuentran en el exterior, como por ejemplo las aves rapaces, la maquinaria y demás. Esta es la principal estrategia, ya que ellas al tener una muy, tiene unos altos niveles de estrés y pues estresan con nada básicamente. Entonces mejor estimularlas y concentrarlas que solamente se concentren en un solo sonido. Para mí, ¿qué me gustaría lograr o qué esperaría yo al obtener o al implementar una estrategia de este tipo? Para mí, los niveles de estrés y del miedo. Mejorar la condición corporal de las aves y reducir la mortalidad de las mismas, ya que obviamente los niveles tanto de estrés pueden generar, los niveles de estrés pueden generar baja conversión alimenticia, mucho estrés y hasta el miedo e inclusive la muerte. Entonces todas estas características se tienen que tener en cuenta o pues me gustaría lograr que se puedan disminuir y reducir y mejorar al momento de implementar esta estrategia. ¿Cómo voy a implementar yo esta estrategia? Hay que tener en cuenta que este modelo o este se implementó o se quiso implementar para galpones de codorniz de engorde de piso, ya que este tiene una incidencia mayor en la obtención de los resultados. Obviamente los niveles de comportamiento son un poquito más fáciles de detectar a diferencia que las producciones de jaula. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero es instalar el sistema de sonido, ponerle la música, ponerle los bables y de ahí qué música voy a escoger. Hay estudios en los que se han evidenciado que la música clásica, por ejemplo como Mozart y Beethoven, se ha demostrado que tiene una incidencia en los niveles de producción de huevo y los niveles de producción de masa o de carne en el caso de los pollos de engorde, ya que estos al tener una mejor concentración no se limitan a escuchar la música, pero no escuchan los sonidos del exterior. Entonces, a partir de estos estudios, toma de presente este tipo de música para poderla implementar en este sistema. Pero ¿para quién va dirigido? Bueno, para cualquier persona que esté manejando cualquier nivel de engorde. Sin embargo, lo que puede ser para las personas que le interese muchísimo el cuidado de sus animales y que obviamente se preocupen mucho cómo se comportan ellas ante el medio. Lo principal que se necesita en cuestión de dinero son los recursos de sonido. Las barras de sonido, los baffles, el sonido donde se va a emitir la música y los cables de extensión, que estos cables obviamente son para interconectar la música y se unifique, porque si no se unifica la música y empieza escuchando música de un lado, música del otro, empieza a hacer una contaminación auditiva y eso hace que obviamente se pueda estresar al animal muchísimo más y hasta pueda morir por la contaminación auditiva que se presenta en el ambiente. Pero también uno de los más importantes que se tiene en cuenta son la mano de obra. ¿Por qué? La mano de obra va a ser la que va a mirar el comportamiento de los animales. Asimismo, se va a encargar del estudio y del análisis. Y también se va a encargar de comparar la información que se obtenga en este proceso o en este tipo de metodología.
Como podemos mirar acá, estos son los precios estimados que se obtienen en el mercado para obtener estas materias primas. Pero, listo, quiero hacer esto, quiero bajar mortalidad, quiero bajar estrés, quiero bajar eso, pero ¿cómo voy a mirar si sí la estoy bajando, si no la estoy bajando? Primero, hay que tener en cuenta que el bienestar animal es que una de las características es que no se presente estrés y no presente miedo, y que los animales puedan puedan expresar su comportamiento natural ante el medio que los rodea. Y obviamente el estrés es un factor muy importante por los signos de picaje en la cabeza y amontonamiento y la relación con el humano. Primero, todos estos, como digamos un ejemplo, así para generalizar, toda esta información lo voy a tomar a nivel individual y a nivel general. En el caso de los signos de picaje, a nivel muestreo visual o por palpación, palpación es revisar la zona afectada y muestreo visual es porque lo voy a ver. Este es individual, ¿por qué? Porque voy a mirar animal por animal, viendo si tiene, si no tiene, cómo lo tiene, entonces eso va a ser un conteo individual. A nivel de amontonamiento va a ser en general, obviamente los voy a contar, pero no va a ser tan difícil como si yo se estuviera contando uno por uno, como en el caso de los signos de picaje. Y la relación del humano sería una inspección visual a nivel comportamental. Bueno, en el caso de los signos de picaje, o mejor conocido como lesiones por picoteo, ¿cierto? Esto se caracteriza a que al momento del animal a presentar un peligro potencial, los animales al momento de expresar los niveles altos de cortisol, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a molestarse, a tensionarse, y entonces unas sabotes empiezan a picarse. Se empiezan a picar, se empiezan a lastimar y hasta matarse. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor, y lo importante es evitar la muerte de los animales, pero si se evita la muerte, también evitar que hayan lesiones. Para tener para cerciorarse uno que tiene un buen bienestar animal, es primero por medio de estas descripciones y estos puntajes. Estos los tomé una guía de manejo de Cornis que implementó en el ICA. Son unas pequeñas características para evidenciar comportamientos y formas de medidas, más que todo. Y bueno, en los signos de picaje, 100, 55, 0. 100 representa que no hay ningún tipo de lesión. 55 si presentan lesiones entre el 1 y el 10%, y 0 si presenta picoteo más del por ciento. Si pasa más del 100% es porque hay muchos indicios de estrés. También pues, se puede expresar como estrés calórico, falta de alimento y demás. Entonces ahí para mí, digamos en el caso de estrés por sonidos medioambientales, se podía también encontrar el picaje. El amontonamiento, cuando están en presencia de peligro, cuando todas en general sienten peligro, se van por el lado más lejano y a todas se van al mismo lado y se empiezan a acumular. Obviamente para, digamos, ellas a tener una característica un poco gregaria, se empiezan a reunir entre ellas. Entonces, ¿eso qué pasa? El estrés y el amontonamiento obviamente también es un signo en el cual se puede evidenciar que está faltando en la bienestar animal por el cuidado del mismo, ¿cierto? Podemos representarlo también con 100, 55 y 0. 100 no representa agrupación, 55 presenta agrupación del 1 al 10% y 0 que representa agrupación de 10%, ¿cierto? Pero estos, pues, por lo general, estos porcentajes son el 10% del inventario total del animal. Hay que tenerlo presente. Y también la final, pero también la más importante que me gustó muchísimo, la relación del humano-animal, ya que obviamente en los modelos, todos los modelos productivos, el operario siempre va a ser siempre va a ser el que va a manejar a los animales. Pero ¿qué pasa? Por lo general, este tipo de producciones siempre suelen haber muchas personas manejando el mismo proceso. Entonces van a haber una rotación de personal constante. ¿Y qué pasa? Los animales, digamos por ejemplo en el caso de las cornis, tienen una memoria muy fotográfica que la misma persona empiezan a reconocerla. Entonces obviamente como que la primera persona que viene en vida son las primeras personas que por lo general van a generar un vínculo entre el animal y el humano. Aunque es lo primero que se recomienda que el mismo personal siempre sea el que maneje todo un ciclo,
también se recomienda obviamente mirar cómo es el comportamiento, porque obviamente pueda que haya sido, pero haya sido un buen inicio, digamos, lo primero que haya visto es a la persona, pero no se acostumbra a ello. Entonces, ¿cómo podemos mirar? Digamos, cuando se puede representar, digamos, de lo más bajo, que cuando menos del 20% representa reacciones negativas. Por ejemplo, voy a hacer un caso digamos, está un galpón, pasa el operario. Entonces, pues, cada vez más se acerca el operario, las gallinas empiezan a hacer el sonido característico con más frecuencia. Están pío, pío, pío. Pero luego pasa el operario y pío, 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 pío. Pero ¿qué pasa en un caso que el operario meta el dedo? Primero, se van a amontonar hacia el otro lado. Segundo, van a picotear muchísimo más. Entonces, eso representa una reacción negativa ante la interacción del humano en este espacio. 20 representa del 20 al 49 cuando no presentan interés. Digamos, por ejemplo, el mismo ejemplo. Empiezan con el pío, pío y pasa. Y te sigue normal. Se supone que se puede decir que es normal, pero en este caso, al tener el animal, no tener una interacción directa con el animal, se puede decir que obviamente no se siente en peligro, pero se siente en un estado de alteración de los sentidos, ¿sí? O sea, como que empieza como a percibir un poquito el miedo. El 55 representa que del 50 al 59 presentan una alerta, ¿cierto? Empiezan como a moverse, a dispersarse un poquito más, a moverse más de la cuenta. Empiezan como a correr, sin necesidad de que como tal el animal, ¿sí? Aunque por lo general no es que corran, sino que empiezan a hacer su comportamiento distintivo. Ahí es, digamos, un ejemplo, no estaban quietas, pero empiezan a moverse normal, es porque sienten la alerta de la presencia de la persona. Pero se puede dar, digamos, en el caso, mejor caso, que es más del 79% de los animales, es cuando el operario se acerca y es más, al contrario de alejarse, se empieza a acercar. Ahí empieza un interés y empieza hasta a haber interacción y vínculo entre el animal. En ese estado, pues se presenta, o sea, cuando se presenta en este proceso es porque se ha hecho un buen manejo del personal y un buen manejo de todas las condiciones. También, obviamente, en el caso de la estimulación del sonido es porque la concentración de dichos sonidos permite centración solamente de lo que pasa dentro del galpón, no necesariamente lo que pase por fuera. El cronograma básicamente está en dos fases, rápidamente, si la mejora con la mejora del día menos 40 al día menos 35, como mejor dicho, faltando 5 días y faltando 40 días, es el primer ciclo que se sacaría de la madre, ¿cierto? Es el ciclo de producción de corde, que ese es el tiempo estimado que se tiene presente para la producción, obviamente, la producción del animal. Se recogen los datos, después del día 5 al día 0 se analiza la información y se hace lo mismo, pero días posteriores. Ya cuando se tiene la información final por parte del operario, se empieza a analizar información. Hay que tener en cuenta que los registros, digamos, esto va con el proceso de sistemas de gestión de calidad, viendo los registros, viendo quién está la persona a cargo, viendo que si está anotando las cosas, ¿sí? Por lo general, esto se recomienda hacerlo una vez por semana, viendo el comportamiento de los animales durante el tiempo. Primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana. Es la información que se empieza a tomar datos. Pero teniendo en cuenta todos estos criterios y pues digamos para una persona del común siente que es mucho trabajo y eso es lo que pasa, que son una de las problemáticas muy difíciles. ¿Por qué? La falta de compromiso por la toma de datos. Por lo general, digamos lo que es a nivel Cundinamarca, es muy difícil traerle nuevas ideas a los operarios o a los galponeros, en este caso los córnices, porque ya tienen un sistema tradicional de manejo. Entonces, obviamente, ellos no van a velar tanto por el bienestar, sino que produzca huevo. Entonces, eso va a ser para mí, es una de las problemáticas muy importantes. El escepticismo por parte de los propietarios. Obviamente, mucho propietario no va a creer que, ay, no, por ponerle música, entonces, obviamente, no le va, sí, no le va a creer y asimismo, como dice abajo, no le va a invertir plata a eso, la verdad. Entonces es muy complicado, obviamente, por el tema a nivel de implementación, pero también a nivel social, no a nivel social, sino a nivel político.
no hay personas que estén investigando el tema. Digamos, las políticas públicas no son tan sólidas que permitan el incentivo de promover el bienestar animal en estas especies, así mismo como el conejo, el cuy y demás. Estas especies son como, digamos, hay estudios, pero son muy específicos o son de otros países que sí se encargan de este proceso. Pero a nivel Colombia, digamos, para mí, digamos, incentivar el bienestar global es poder darle una mejor calidad a todos los animales que se presentan en los medios productivos. ¿Por qué? Asimismo, un animal si no come, no produce, y si no produce es pérdida para el animal. A nivel general es muy importante, pero también hay que recalcar es cómo lo vamos a hacer. Debemos hacerlo de una forma en la que se pueda ser accesible para todas las personas y que sea de fácil comunicación de las políticas hacia el público. Y para finalizar, yo quería hacer un pequeño hincapié y quería mencionar que si nosotros no nos encargamos poder incentivar el estudio y el desarrollo de nuevos productivos y nuevas gestiones, nuevos procesos para modelos productivos ya existentes, pues siempre vamos a caer en el círculo en que, digamos, como no hay estudio, vamos a hacer lo que ya hay estudio, y entonces empieza. Todo lo que se estudia más, y lo que menos se estudia, ahí permanece. Entonces lo importante es poder analizar todos estos modelos para que así podamos tener políticas sólidas para ponerlas en prácticas en nuestros países respectivos. Muchísimas gracias, profesora. Agradezco mucho por su tiempo y espero que tenga un excelente día y muchísimas gracias por su comprensión. Muchas gracias.